Son las 11:09. Vamos a aprovechar el tiempo con varias voces que son las de nuestros invitados. Vamos a hablar de la economía, dónde estamos, lo que se viene esta tarde, que tiene que ver con unas jornadas organizadas por la Confederación General Económica, Filial Mendoza. Claves para decidir, paradigmas de un desarrollo inclusivo. Ese es el tema, están todos invitados. Será esta tarde a las 18 en la Sala Naranja del Espacio Cultural Julio Leparc. Enseguida vamos a hacer hincapié en estos aspectos. Quiero aprovechar rápidamente a nuestros invitados para hacer algunas preguntas puntuales y después hablamos un poco de lo de esta tarde, si te parece, Sergio Mastrapascua. Sí, por supuesto. Arranco con la subsecretaria de Comercio Exterior, se llama Paula Español, es doctora en Economía y bueno, hay mucho para conversar respecto del desarrollo, respecto a las posibilidades del Mercosur. Se ha lanzado un banco regional de los BRICS. ¿Cómo estamos posicionados en el comercio exterior? Sé que hay superávit últimamente. Hay quienes podrán decir, bueno, también ingresan menos productos por el cepo al dólar y todo eso, menos insumos. Cuéntenos su panorama. El panorama. Efectivamente estamos en un semestre que está mostrando un repunte de la economía con variables macroeconómicas que obviamente después de un año pasado más complejo se van acomodando y en el cual hay que ir desarmando un poco el discurso, como seguramente después Alfredo Zayat mostrará, ese discurso en el cual se dice no se puede importar, no se puede comprar dólares, no se puede viajar, pero resulta que los aeropuertos se explotan, hay productos importados y simplemente lo que se hace es hacer una administración de los recursos que hay con un objetivo claro de sostener el crecimiento, sostener el mercado interno, porque en definitiva eso es lo que nos va a permitir seguir incrementando el consumo, la inversión y el desarrollo de la economía y potenciar las capacidades de la industria. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una administración de toda la economía, pero siempre con objetivos claros que apuntan a la inclusión social, al mercado interno y al desarrollo también proyectado y al mercado externo y a las exportaciones. Sé que en campaña se dicen muchas cosas. Pasó por aquí uno de los precandidatos presidenciales, estuvo, creo que ayer fue, ¿no? Adolfo Rodríguez A, o anteayer. Anteayer. Bien, y planteaba, claro, faltan dólares en Argentina y eso ¿por qué es? Porque hay que dar un gran shock de exportación. Hay que exportar mucho más de lo que se exporta. ¿Se puede? ¿Cómo sería eso? Bueno, sin dudas que se puede, pero me encanta tener este tipo de debates en momentos electorales. Podríamos pensar ahora en todo lo que está diciendo, por ejemplo, el otro candidato presidencial, Mauricio Macri, hoy, o precandidato, hoy todos dicen qué habría que hacer y la verdad que lo único que uno tiene que ver es qué se hizo y cómo se hace y en qué mundo estamos. Si uno toma digamos, la economía internacional, tiene estancado el comercio exterior, tenemos las economías latinoamericanas que están con procesos bastante recesivos y sobre todo también Brasil, por ejemplo. Bueno, Brasil, Mendoza, que es nuestro mayor socio comercial. Mendoza sufre eso porque somos bastante dependientes de Brasil, ¿no? Y es un tema porque incluso en general América Latina son los países que nos compran mayor industria, los que nos compran lo que nosotros denominamos manufacturas de origen industrial. Entonces, si tienen problemas también por la caída de los precios internacionales de los commodities y sobre todo los commodities primarios, el resto de nuestros socios principales comerciales a los que les vendemos industria, bueno, digo, la situación es compleja, es imposible, no tenemos iniciativa para poder potenciar la capacidad industrial y exportadora, sin duda que sí, pero hay que tener conciencia, porque si olvidamos eso, pareciera que nosotros estamos aislados del mundo y somos los únicos que tomamos determinadas decisiones. Entonces, creo que es bueno saber dónde estamos, saber lo que hicimos, saber la industria que tenemos para poder pensar efectivamente y que no sean solo eslogan de campaña. Le voy a preguntar ahora puntualmente a Alfredo Zayat, pero invito a Anabel Fernández Agasti, diputada nacional de Mendoza, a Sergio Mastrapascua, que participen libremente, lo mismo subsecretaria si lo necesitan, espontáneamente. Alfredo Zayat es economista, es periodista, escritor, y está planteando el tema de cómo se mete miedo en la economía. Claro, la economía se mueve por expectativas. Evidentemente es así. Y cuando hay expectativas positivas, la gente actúa en consecuencia. Cuando se asusa respecto de que todo va a ir peor, también actuamos, nos resguardamos y finalmente las cosas suceden, casi como profecías autocumplidas. Alfredo. Así es. Buen día, ¿cómo andan todos? Buen día, bienvenido. Mirá, lo que dijiste así es una buena introducción y si me permitís te voy a dar un ejemplo, pero que pasó hace 15 minutos. 15 minutos en el noticiero. Sí. Que escuchamos a Martín Redrado, ¿no? Sí. A propósito del incremento de las tasas para el plazo fijo. Y lo que hizo es exactamente cómo se construye el miedo, las expectativas y ese dispositivo del miedo para condicionar el comportamiento de
los sujetos sociales y los sujetos económicos. Sé que por ahí no es muy simpático, ¿no? Porque Redrado no me puede contestar. Pero bueno, ahí le habla todos los días. Mañana, tarde y noche en todos los medios. En todo caso, vos le podés contestar menos a él que él a vos. Bueno, pero vos fíjate lo que dijo sobre una decisión, una intervención del Banco Central subiendo la tasa de interés que se le va a pagar a los ahorristas, que va a ser recesivo. A ver, pensémoslo. ¿Por qué va a ser recesivo? Si se le sube la tasa de interés a quien ahorra en pesos y va a recibir dentro de un mes más pesos. O sea que en todo caso va a haber más dinero si queda en los bancos para que los bancos puedan prestar. Y a la vez, si saca ese dinero de los bancos, va a poder gastarlo. O sea que incrementa el consumo. Digamos, son dos medidas que en última instancia hablan de expansión y no de recesión. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo? Que los bancos van a cobrar más, una tasa más alta al sector productivo o al sector de consumo. ¿Por qué? Porque si tiene que pagarle más a los ahorristas. Pero no es así. Porque el Banco Central también interviene sobre la tasa de interés que tienen que prestar los bancos. Y esa tasa de interés... Los créditos del Bicentenario y otros. Todos tienen topes. Entonces vos fíjate que ahí no va a subir la tasa de interés. Entonces la medida que tomó el Banco Central es opuesta a lo que está diciendo Redrado. Y entonces Redrado en esa definición, que en realidad es una confusión deliberada, porque Redrado lo sabe, porque Redrado fue presidente del Banco Central y sabe esa normativa. O sea que lo que está haciendo justamente es un poco lo que yo desarrollo en el libro en diferentes capítulos, pero en realidad también parte de muchos de mis escritos, ¿no? Cómo se va construyendo esas expectativas negativas en función de generar miedo, porque fíjate, si vos escuchás qué es lo que te está diciendo, recesión. Entonces vos ahí te guardás, claro. Te guardás, el consumidor se guarda, el empresario dice no invierto. Claro. Alfredo, pensaba desde la crisis griega, digamos, y los titulares todos los días, incluso en nuestros propios medios de comunicación, hasta todo el discurso que se está generando y difundiendo en estos días en etapas de elecciones y de votación. ¿Dónde identificás vos que está ese, o en qué lugares o en qué voces está ese discurso que opera en la psicología del miedo? Y en todo caso, ¿qué podemos hacer nosotros o los estados que también, digamos, se perjudican con estos discursos? Rápidamente, digamos, hoy los discursos es lo que yo denomino los amenazadores. Los amenazadores son los economistas ortodoxos, vamos a definirlos así en una forma muy amplia, ¿no? Son los economistas mediáticos, los economistas del establishment, los economistas que circulan por los medios, que permanentemente... ¿Le vemos la cara a todos? Y casi todos, los ves. En la tele se los ve pasar todo el tiempo. Los ves bastante. Vos fíjate, es difícil que vos encuentres en todos estos economistas que circulan por los medios algo que no te alarme. Siempre te están alarmando. Digamos, ojo, yo no estoy diciendo que no haya tensiones en la economía. La economía tiene tensiones y tiene muchas tensiones y va a seguir teniendo tensiones porque la economía son tensiones. Siempre van a ser tensiones porque vos tenés siempre... Hay intereses, hay veces que uno gana a costa del otro, porque entonces el otro va a perder. O sea, siempre tenés tensiones. Vos decime, ¿cuándo hay economistas, los mediáticos, que no aparezcan alarmando sobre que algo malo te va a suceder? Es permanente. Entonces, ahora bien, vos me preguntás, ¿cómo podés reaccionar? Y bueno, podés reaccionar primero, digamos, sabiendo quiénes son y a qué intereses responden. Y segundo, bueno, involucrándote en el debate. Y a nivel político, y se demuestra, la verdad que en estos últimos años, los últimos 10 años, se demuestra con acción política, con convicción política, con gestión política y con gestión en el gobierno de la economía. Digamos, es la forma que vos tenés para neutralizar. El tema es que el poder de la manipulación es tan grande que hay sectores que hasta terminan convalidando cosas que después se les vienen en contra. Bueno, o sea, ese es el objetivo del dispositivo del miedo. Que sectores vulnerables terminen defendiendo intereses que no son propios. Ese es el objetivo. La crisis del campo. Claro. Pero igual yo quisiera solo agregar una cosa con el tema de las tensiones, porque las tensiones en economía también tienen que ver con las tensiones de la redistribución del ingreso. El tema es que cuando uno quiere redistribuir, genera tensiones. Entonces, claro,
Si uno no redistribuye y uno deja hacer y deja que las inequidades crezcan y en general aquellos que son más vulnerables y tienen menos acceso a poder defenderse, en ese caso muchas veces pareciera que la economía y la política tienen menos tensiones. Ahora, la tensión en la política y en la economía es bienvenida porque no hay manera de redistribuir diciéndole permiso o efectivamente sin generar algún tipo de tensiones. Entonces está claro que este gobierno hace 12 años tiene un claro objetivo de redistribución y eso ha generado tensiones. Hay un trabajo que hay que hacer todavía, me parece, una materia pendiente, en materia de concentración económica, hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Hay grandes empresas que todavía siguen, orquestando los precios y demás, ¿no? Y si uno ve la cadena productiva, por ejemplo, lo vemos en Mendoza, hay un capital concentrado que se lleva la gran tajada del negocio, mientras que los productores reciben muy poquito en eso. Creo que en eso hay que dar una vuelta de tuerca muy importante, ¿no, Sergio? Totalmente, ahí hay que hacer sintonía. Ahí hay que hacer sintonía fina, sin duda, y ratificando un poco lo que decía Zayat como interesado directo, porque nosotros nucleamos a empresas pymes. Nosotros, desde que el Banco Central modificó su carta orgánica y ha liberado créditos para la producción, en los famosos créditos PIP, bueno, nosotros nos hemos visto beneficiados con créditos blandos a tasas insólitas del 18% específicamente, con esto que decía Redrado, que está enojado porque nosotros pagamos el 18% mientras a un ahorrista le pagan el 26%, y ahora, en este segundo tramo de esos créditos, que se amplía inclusive para créditos hipotecarios a personas a la misma tasa, bueno, nosotros estamos sacando cuentas para poder invertir en bienes de capital. Claro, porque hay un porcentaje de los bancos que están obligados a prestar. Por supuesto que no les gusta, y eso también crea tensión, porque a quién le gusta que le metan la mano al bolsillo, pero por supuesto que cuando uno dice que eso es parte del ahorro argentino y que la rentabilidad de los bancos es un tema también pendiente, la rentabilidad del sistema financiero es un tema también pendiente a trabajar, bueno, se van a liberar más dinero a estos créditos productivos que crean el círculo vicioso que tanto nos entusiasma a los empresarios pyme, que es poder invertir en nuestras empresas, crear riqueza, crear trabajo y volver a crear el núcleo central de una economía floreciente. Y sin perder de vista que lo que se busca es un desarrollo inclusivo, ¿no? Porque, digamos, de nada tiene sentido que los indicadores macro sean todos buenos o malos, en fin, como cada uno quiera verlos, pero lo importante es la persona, ¿no? El hombre de carne y hueso. Exactamente, nosotros, yo creo en la economía como ciencia social, ¿no? Es una ciencia social, no una ciencia dura. Entonces, nosotros desde el Estado Nacional, lo que siempre, y lo dice la presidenta en cada discurso, todas las medidas se toman para incluir cada vez más argentinos. Por supuesto que sabemos que nos falta y por eso apostamos a seguir en este camino con la fórmula Scioli-Zanini, que para nosotros es la continuidad. Y por eso la charla, ¿no? Porque nos hace falta, y por supuesto en épocas de elecciones, discutir no solamente lo que venimos haciendo, lo que vamos a hacer, sino también preguntarnos sobre las propuestas de nuestros adversarios políticos y las nuestras. Y acá en Mendoza, cómo no hacerlo. Entonces, bueno, la iniciativa de la CGE y la Fundación Aleph nos pareció totalmente oportuna y bueno, y esta tarde estaremos discutiendo con profundidad todas estas políticas de gobierno y cómo Mendoza va a protagonizar estas políticas a nivel nacional, ¿no? Y cerrando, me gustaría preguntarle a Paula Español, subsecretaria de Comercio Exterior, ¿cómo promover más la industrialización del país? Porque eso genera trabajo, valor agregado, habrá productos para exportar y hacerlos más apetecibles y competitivos, ¿no?, en la economía mundial. Bueno, sin dudas es un conjunto de políticas, uno no puede pensar que desde una sola área se va a hacer, y digo, es como lo venimos haciendo y sin duda es como hay áreas a profundizar. Yo quiero tomar el ejemplo, por ejemplo, del financiamiento, porque me parece que es interesante, porque en su momento se decía no hay crédito, y en una primera etapa de estos 12 años de industrialización hubo muchísimo ahorro en función
de la capacidad que había previa de ahorro, de una rentabilidad más elevada en función de lo que eran los precios en ese momento, etcétera, y hubo mucho, digamos, capital propio. Y a partir de ahí, la demanda siempre de los empresarios fue el financiamiento. Y a partir de ahí, ¿qué se hizo? Se modificó la Carta Orgánica del Banco Central, o sea que el Poder Legislativo también puede tener un rol central en este proceso de industrialización, y a través del sistema financiero se generó el crédito para las empresas. Se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual hay que seguir avanzando, sin duda, porque es fundamental agregarle valor y tecnología a los productos, pero sobre esa senda se siguió construyendo y hay que seguir haciéndolo. Sin dudas también hay políticas productivas propias de los ministerios de industria o, por ejemplo, otro tema de bastante debate, que es la administración del comercio. La administración del comercio selectiva permite no sustituir toda la producción, porque uno tiene que seleccionar en aquellos sectores en los que tiene capacidades y los que además tiene un potencial importante hacia el mundo. Y en ese sentido, en cada uno de los sectores puede hacerlo de guardar, digamos, o de ayudar en el mercado interno para después también exportar. Y quiero hacer solo un ejemplo muy pequeño, porque me parece que es interesante. El martes estuvimos en Pergamino en la inauguración de una planta de fitosanitarios que se llama Rizobacter, que es una asociación de capitales nacionales de Rizobacter con una multinacional, DuPont, que le va a comprar, o sea, porque les va a hacer formular en su planta, en esta planta nueva, toda la producción, y ya la producción nace para exportar a Bolivia y a Uruguay. O sea, una planta de última tecnología, pero que se hizo de la mano de una política conjunta en la cual hemos negociado con las multinacionales, que nos parece importante que Argentina, siendo el tercer país consumidor de fitosanitarios, tenga una industria potente de fitosanitarios y pueda exportar. Acaban de escuchar a la doctora Paula Español, subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, un humilde consejo desde aquí, escuchar mucho a los empresarios pymes, qué inconvenientes pueden llegar a tener para exportar, muchas veces son trabas que se pueden resolver sencillamente, es decir, tener una vía de comunicación muy directa con ellos. Y eliminen las retenciones de exportaciones aquí en Mendoza, las economías regionales. Pónganselo a los pampeanos. Pero no es por eso que nos exportamos, pero eso es para otro debate. Para otro debate, claro. Siempre tenemos los micrófonos abiertos para debatir, entre otras personas, con Sergio Mastrapascua, quien nos está invitando para esta tarde a las 18 en la Sala Naranja, el Espacio Cultural Julio Lepar. ¿Es así, Anabel? Exactamente, los esperamos a todos los que quieran seguir debatiendo en este debate a las 18 en el Lepar. La entrada es gratis, hay que decirlo, la entrada es gratis, sí, y libre. Puede ir quien quiera. quiera. Hay que debatir y aventar los miedos, como dice Alfredo Sayat. Así es, señor. Y solamente cortito, hay que eliminar las retenciones en las economías regionales, pero que tiene que avanzar para que esa baja de las retenciones vaya para el pequeño y mediano productor. Claro. Ahí es la clave, que no queden los sectores concentrados. Por eso, muy cuando bien, yo Alfredo, digo el tema de cómo se va construyendo el miedo, el pequeño productor, todos salimos a decir, bueno, hay que bajar las retenciones para favorecer al pequeño productor. Va el pequeño productor, presiona, le baja las retenciones, ¿y quién gana? El lobista. Claro, entonces esto es muy importante. Cuando las economías regionales reclaman bajar las retenciones y que después la consigan, el paso siguiente, o mejor dicho, acompañado, es decirle, bueno, ¿a quién va ese 5% que le vas a bajar las retenciones? Como el caso del vino. Claro, que vaya para bien. el pequeño productor y no quede en el eslabón concentrado de la cadena productiva. Las 5 bodegas que exportan contra las 900 que están en el INB. Exactamente, es un debate mucho más profundo que la mera baja de retenciones, sino que tenemos que ver cómo distribuimos. ¿Cómo se distribuye el beneficio? Exactamente. En los más de 11.000, 14.000 productores que tenemos en Mendoza, cómo redistribuimos esa baja que deja de estar en el Estado y que, bueno, no queremos que se quede en el capital concentrado, sino ayudar a los pequeños productores. Creo que, perdón, solo una última conclusión. Las soluciones simples a los problemas no existen, a los problemas económicos. Digo porque siempre se pide baja de retenciones, devaluaciones. Sí. Los problemas complejos no tienen soluciones simples. Claro, claro. La devaluación, bueno, fue una experiencia el año pasado negativa, no sirve a nadie. Valió la pena escucharlos. Muchísimas gracias. A las cosas. Gracias a ustedes. Gracias.